Seguimos avanzando ahora con el libro del profeta Ezequiel, al igual que el profeta Isaías y Jeremías, profetas de su tiempo, tiempos de destierro, tiempos de transformación, con estos aspectos que caracterizan a la vida, que la vida es frágil, que la vida cambia, que la vida no siempre es la misma y que sobre todo también tenemos que entender que la vida es finita, que la vida no es, esta vida que conocemos no es eterna y que por ende hay que prestarle oídos a lo que Dios nos enseña, hay que dedicarle tiempo a esto. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas y sobre todo he visto envejecer a muchas personas. Personas que hace 20, 30 años eh, tenían una vida muy diferente a lo que hoy tienen. Personas que en su momento parecían tener una prosperidad inalterable y súper protegida. Y hoy viven profundas carencias, especialmente emocionales, familiares. Y también he visto todo lo contrario, personas que tenían grandes necesidades y bueno, su vida actualmente tiene unos picos de prosperidad. Todo eso es parte de la vida, pero nada dura para siempre. Y de eso también nos enseña un poquito la palabra de Dios, que se hace siempre verdad, siempre fortaleza para los momentos especialmente de mucha adversidad. Otro factor importante que tiene y que vamos a destacar hoy en esta lectura que vamos a reflexionar del libro del profeta Ezequiel, tiene que ver cómo hemos hecho de Dios a veces una suerte, o nosotros nos hemos hecho de Dios a veces una suerte, una imagen que no existe. Porque el hecho de que Dios sea totalmente misericordioso y súper poderoso, como de hecho lo es, no quiere decir que siempre vaya a hacer nuestra voluntad. Y eso cuesta entenderlo. Yo también he podido ver muchas experiencias en mi propia vida y en vida de otros, como personas que, por ejemplo, pasan por enfermedades, angustias, y empezamos porque tenemos que decir palabras de esperanza, les empezamos a decir a esas personas, mira, todo va a salir bien, esa persona va a salir de esa situación o tú mismo vas a salir de esa situación, Dios no te va a abandonar. Y resulta ser que estamos afirmando cosas que aunque puedan estar cargadas de muy buenos deseos, no necesariamente son la voluntad de Dios. Y si nosotros no empezamos a enseñarnos, y me incluyo, en el discurso de Señor, no sé lo que me está pasando, no sé en qué va a terminar esto, pero confío en ti, que es algo muy distinto a prometer transformaciones que no sabemos si están en sus planes. Lo que vamos a seguir construyendo en las personas y en nosotros mismos son decepciones hacia Dios, porque si entendemos que Dios es bueno, entonces nos quedamos con la imagen de que si Dios es bueno no puede permitir cosas malas y eso no es necesariamente así. Porque Dios es bueno aún en el dolor, en la angustia, en la persecución. Yo siempre me ayuda mucho para entender esto la imagen del Cristo crucificado. Un Dios bueno, un Dios que no merecía morir así y sin embargo pasó por todo ese sufrimiento para ser fiel en una misión. Una de las cosas quizás más destacadas de Jesucristo es que vivió en el extremo que te puede llegar inclusive a la tentación de negar a Dios o de insultarlo, porque sencillamente ya no aguantas más dolor. Y Cristo llegó a ese extremo, de llegar hasta la cruz, desgarrado, corpóreamente irreconocible, y aún así clamarle a su Padre perdón para quienes le habían maltratado. Amor, nos dejó la herencia de su Madre María, nos dejó un gran legado y una gran enseñanza y sobre todo corrigió, limpió, reconstruyó el propósito inicial de la creación del mundo cuando Él se hace única referencia de salvación diciéndonos que quienes le imitemos pues alcanzaremos la vida eterna. Ante esto, pues justamente el profeta Ezequiel nos hablará de los falsos profetas y lo vamos a complementar con la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Qué nos dirá el profeta Ezequiel de lo que Dios habla de los falsos profetas? Pues dice lo siguiente el profeta Ezequiel. Se me dirigió esta palabra de Yahvé.
Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. Profetiza y diles, escuchen esta palabra de Yahvé. Sí, esto dice Yahvé. Hay de ustedes profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. Tus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Dicen, palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió y esperan que Él cumpla lo que han dicho. Cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo no nada he dicho, ¿no es eso una visión falsa o una profecía mentirosa? Pero Yahvé dice, me declaro en contra de ustedes, debido a sus palabras huecas y sus visiones de mentira. Palabra de Yahvé. Castigaré a los profetas de visiones falsas, de promesas mentirosas. Ya no serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán más inscritos en la libreta de la familia de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Yahvé. Esos profetas engañan a mi pueblo. Dicen paz cuando no hay paz. Mi pueblo se construye un muro y ellos ponen un estuco. Díganle a los que ponen el estuco, vendrá la lluvia torrencial, la caída del granizo y el viento de tormenta, y el muro se caerá. Entonces les dirán, ¿dónde está el estuco que pusieron en ese muro? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un mandamiento de la ley de Dios que yo siento que es un mandamiento profundamente ignorado, a pesar de que jerárquicamente es el segundo más importante de la ley. El primer mandamiento de la ley que todo el mundo suele conocer dice amar a Dios sobre todas las cosas y va muy de la mano con esta oración. Ahorita no recuerdo el nombre, eso tiene un nombre judío, un nombre hebreo. Es la oración que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esa, por así llamarlo, letrilla, va muy casada con el primer mandamiento de la ley. Pero el segundo mandamiento de la ley, que es el que digo, es para mí uno de los más ignorados, o por lo menos donde menos nos detenemos a profundizar, es el que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, en falso. Y tomar el nombre de Dios en vano va muy, muy casado con esta reflexión que estamos haciendo para este audio. Porque es todo lo que prometemos en nombre de Dios sin tener realmente la humildad o la conciencia o más grave aún, la autoridad para nosotros hablar en su nombre. No es fácil hablar en el nombre de Dios. Yo como anécdota les puedo comentar que yo tuve una época en mi vida así muy juvenil cuando yo estaba con estas cosas de Dios, pero sobre todo me llamaba mucho la atención lo sobrenatural. Que yo veía, por ejemplo, una persona ciega en la calle o en silla de ruedas. Y una de las primeras tentaciones mías era decirle, Señor, puedo acercarme a curarlo. O sea, entonces yo, a veces la persona pasaba y yo ponía la manito así como, Señor, cúralo. Pero no, yo seguía caminando, la persona seguía en su silla de ruedas o seguía invidente o lo que fuera, que yo viera como limitación física. Y después yo fui un poquito desarrollando esta idea y dije, bueno, no voy a orar así, primero porque no debo hacerlo. Porque cuando Dios quiere que uno haga un milagro, pues te lo pone con una claridad total en tu mente. O sea, te da la autoridad como la tuvieron los apóstoles. Cuando predicaban y ya tenían el poder, además con Pentecostés, era como que eran los brazos de Dios. Pues, o sea, lo que ellos decían era ley. Y además con un margen de error mínimo, por no decir casi perfecto. Fíjense que no es la misma narración de los evangelios o en los evangelios de lo que ocurría con estos apóstoles que negaban a Cristo, que se peleaban el primer puesto entre ellos, que no querían colaborar en la multiplicación de los panes, o sea, que la gente se vaya, me era indiferente, en la incredulidad de Tomás, todo eso que aparecía antes de Pentecostés, después de Pentecostés desaparece. Aparecen unos apóstoles valientes,
con una sentencia en su palabra muy parecida a la de los profetas del Antiguo Testamento, esto hay que decirlo. Y te habla un poquito de si estas personas luego en Pentecostés tenían este poder dado por Dios, pues los del Antiguo Testamento no tendrían por qué no tenerlo. Entonces es importante que cuando uno quiera pedirle a Dios un milagro para alguien, lo más humilde y lo más sano para esto, de manera privada, es sí decirle: Señor, yo quisiera que tal persona se curara, yo quisiera que tal persona se convirtiera, pero que se haga tu voluntad. Respeto tu tiempo y respeto lo que tú permitas o dejes de permitir en esta persona o evites en esta persona. Y cuando vamos a visitar a un enfermo, de esto sí tuve una experiencia muy cercana este año de una persona que tuvo un accidente que pudo haber muerto literalmente. Y recuerdo que en mi primera oración privada, creo que una de las oraciones más contundentes, he tenido otras en otros momentos de personas muy, muy cercanas, pero recuerdo que tomé una imagen de la Virgen María como conector espiritual, y casi que en lágrimas veía la angustia de que esta persona, que además tiene una hija, pues muriese y en estas condiciones, un hombre joven. Y, y después le mandaba unos audios donde le invitaba a luchar y sobre todo a dialogar con Dios. No sé si lo llegó a hacer, pero a dialogar con Dios. Si el Dios le daba más tiempo para vivir, ¿en qué se comprometía él con Dios? ¿En qué iba a cambiar su vida? Entonces, yo creo que con Dios se puede, en un buen sentido lo que voy a decir, se puede negociar también. Negociar en el buen sentido, no es sobornar ni es engañar, porque a Dios no lo podemos engañar. Cuando uno hace este ejercicio, uno principalmente uno mismo es conciencia de su propia vida, porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces es importante que el enfermo sepa, no hay que hacer mucho énfasis en esto, pero que sepa que tú no le vas a prometer sanación porque tú no tienes ese poder, porque lo tengas. Si usted lo tiene, pues no omita esta frase, como yo coloco en los correos: si usted ya pagó, omita este mensaje, como dicen muchos correos de cobranza de lo que yo trabajo. Pero como la gran mayoría de nosotros somos pecadores y no tenemos esa habilidad, entonces uno puede decir: mira, voy a orar por ti para que en ti se haga la voluntad de Dios. Y que puede derivar a que se haga la voluntad de Dios, que te conviertas, que tu sufrimiento sea como expiación de tus pecados, porque sí tenemos que expiar pecados de cualquier persona que les venda un discurso de que la conversión y la salvación no implica ningún esfuerzo, porque ya Cristo llevó todo el palo que necesitaba llevar al mundo para que tú te salvaras. Quien vende ese discurso de verdad está vendiendo humo, es un falso profeta, porque Cristo sí logró que la raza humana tuviese un estampado, un ser de referencia humana, que a la par también está en María, para que la humanidad pudiera decir: bueno, a través de los méritos de esta persona, así como por Adán, lo dice muy bien San Pablo, así como por Adán entró el pecado en el mundo, pues por los méritos de Cristo entró la salvación. Pero eso no quiere decir que tú y yo no tengamos que hacer nuestro propio esfuerzo para salvarnos, porque si nosotros nos quedamos tirados en un colchón disfrutando la vida loca, la que invitaba a Ricky Martin, y ya Cristo me salvó, eso, además de ser una grosería a Dios, una cachetada a Dios, es una gran mentira, es un gran autoengaño. La salvación es esfuerzo que implica fe en Cristo, sin duda, fe en Jesucristo como Salvador. Por eso el ángel le dijo a María, o a José, mejor dicho, cuando le dio el nombre en sueños, que se llamará José, le pondrás por nombre José, le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva o el Salvador. Él se coloca como único vehículo de salvación. En eso estamos cristianamente muy claros. Pero, ¿y nuestro esfuerzo qué? Entonces, más allá de estar vendiendo humo y andar hablando en nombre de Dios, esto es un ejercicio muy que nos invita más al abandono. A decir: Señor, no entiendo, como María en la Anunciación. Yo no entiendo, no sé cómo puede hacer esto posible, pero yo soy la esclava del Señor y que se haga en mí según tu palabra. Ese nivel de fe
no tienen idea de cuánto ayuda a desprenderse, sobre todo quitarnos esos lastres de las decepciones, de lo que yo esperaba de ti, lo que tú no me diste. Ya maduramos un poquito más al punto de vista emocional. San Pablo a Timoteo también hablará un poquito de este tema de los falsos maestros. ¿Y qué nos dirá San Pablo en Timoteo? Pues dirá lo siguiente, en el versículo 5 en adelante, capítulo 1. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena, siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni a la religión, para los corrompidos e impuros, para los que matan a sus padres y para los asesinos, para los adúlteros y los que tienen relaciones sexuales entre hombres o con niños, para los mentirosos y para los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina, según el Evangelio glorioso de Dios, bienaventurado, tal como a mí me fue encargado. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado. Y esta parte autorreflexiva de San Pablo es muy importante, porque yo fui en un comienzo un opositor, un perseguidor y un violento, pero Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer, y la gracia del Señor vino sobre mí muy abundantemente junto con la fe y el amor cristiano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo destaca, yo diría, espero no equivocarme, 3 elementos importantes. Lo primero tiene que ver mucho con las personas que quieren impositivamente ser maestros. Además, con un camino muy peligroso porque se ponen a interpretar por sus propios medios la palabra, el mensaje, adaptar el evangelio a los tiempos, y por ahí pueden fluir a excesos y abusos tremendos. Eso hoy por hoy, en el tiempo que a mí me ha tocado vivir, se ve muchísimo. Yo he escuchado de todo tipo ojo, consagrados y laicos, todo tipo de interpretaciones en frases tan sencillas como el Padre Nuestro, como que si Dios no juzga, si Dios todo es amor, explicaciones sobre los milagros de Cristo, si realmente ocurrieron o no. Tratan de racionalizarlo todo con ese exacerbado cientificismo que busca explicar todo desde la razón. Un camino muy peligroso de transitar, pero hay quienes lo transitan. Gente que cree que por su conocimiento en lo que sea vale más que el resto. Gente que no tiene más nada en su vida sino lo que son, la imagen que se han construido sus cargos. Les quitas el cargo y le quitas sus funciones y dejan de tener vida, dejan de tener ser, existencia, porque se deben demasiado a la imagen y a lo que proyectan. Todo eso implica el peligrosísimo camino de pretender ser maestro. Yo, de hecho, este año que transita, que ya casi termina, este año 2022, cada vez que las pocas veces que me han invitado a dar talleres, antes era un poco más, pero voy con un lenguaje no de un catequista, y aunque a veces tengo que titular la charla como un taller, me estoy yendo más hacia la línea de la prédica, porque cuando tú predicas, el maestro es otro. Cuando tú das un taller o una clase, el maestro eres tú. Y Cristo nos advertía de que tuviéramos mucho cuidado de no ser llamados maestros, porque a veces caemos en estas cosas. Podemos estar enseñando según nuestros propios criterios y no a la luz de que lo que un predicador debe siempre predicar, que es bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Y el otro punto que me parece importante destacar porque va de la mano es el tema de la presencia de la ley. Nuestra fe no es un bufete donde tú litigas y enjuicias. No. Nuestra fe es vivencia. Nuestra fe es experiencia de un Dios que es persona y que es viva. Pero la ley, me encanta como lo explica San Pablo, está principalmente para los que viven sin ley. Y además describe una gran cantidad de pecados, entre esos pecados de impureza. ¿Okay? Y es bueno que esto lo tomen muy en serio quienes hoy andan tratando de igualar todo tipo de unión, todo tipo de conceptos de familia. Porque él lo dice, en el versículo 10 habla de los adúlteros y los que tienen relaciones sexuales entre hombres. Eso es una clara alusión a la homosexualidad, a la práctica, o sobre todo también el tema de la pedofilia. Fíjense ustedes cómo, sin duda, estos delitos dentro de la iglesia son terribles. Yo diría que un sacerdote que practica esto, su nivel de pecado es mucho mayor, porque además lo hace con la imagen de Dios más cercana a nivel social. Es muy grave. Pero no solamente se centra en la iglesia, en el sacerdocio, es en todas las personas. La cantidad de casos que se están dando de abusos en menores, sobre todo en familias, padrastros, abuelos, tíos, es verdaderamente preocupante. Estamos ya llegando a unos niveles de enfermedad mental social, o sea, una depravación sin coto, precisamente por lo que dice San Pablo. La ley se crea para los que viven al margen de la ley, para los que viven sin ley. Y finalmente, el tercer punto es la autorreflexión o la autocrítica. San Pablo se sabe que se equivocó. San Pablo se sabe que no era un hombre, no era un mal hombre, ojo. San Pablo no era un mal hombre. Era un hombre de Dios, un fariseo, que creía en la ley y que además creía en el cumplimiento de la misma. Y creía que ese era el camino para llegar a vivir plenamente con Dios y tener su protección, su bendición. Pero se expuso del lado de los perseguidores, de los opresores del cristianismo. ¿Y qué hizo Cristo? Pues ¿qué hizo Dios en general, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Toma esa fortaleza de Pablo, que era su fidelidad, sus convicciones, era un hombre de convicciones, y las transforma en pro de sí. Y Pablo pasó de ser a un gran perseguidor a un gran apóstol, sin duda, pero de los más potentes que sirvió a la causa de la primera iglesia. Murió mártir y murió convertido. Dicen que la conversión de San Pablo duró aproximadamente unos 19 años, todo un proceso, de los cuales muchos años, sumado en tiempo, estuvo en prisión, de donde escribió muchas de sus epístolas. Entonces aquí no se trata de dónde estás, qué haces, qué nivel de tranquilidad o de paz tienes en tu vida. Se trata de que estés en la cárcel, estés en libertad, de que estés enfermo o estés en salud, de que estés en prosperidad o estés en crisis. Dios siempre debe ser la luz que nos acompañe y nos guíe. Creo que es una de las grandes enseñanzas que nos deja todo este misterio de ese Dios vivo, transformador y renovado, que nos invita primero a dejar de vender humo. Yo os digo mucho esto, dejar de vender humo y empezar a predicar que lo más importante no es que Dios haga nuestra voluntad, sino nosotros aceptar la suya y vivir con el ánimo de un Dios que, pese a las cosas que no las entendamos, nos ama como nadie, y su mayor gloria, su mayor dicha, en el buen sentido de la palabra, o nuestra mayor gloria, mayor dicha, va a ser cuando estemos ante su presencia, abrazados por su amor por toda la eternidad. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.